Noticia de último minuto, pueblo de Venezuela. Increíble, pero cierto lo que está sucediendo en estos precisos momentos. Prepárense porque la situación está crítica y las informaciones que están comenzando a circular podrían marcar un antes y un después en el panorama político venezolano. Si está de pie, es mejor que se siente, porque lo que está a punto de escuchar podría dejar a más de uno completamente sorprendido. Lo que parecía imposible hace apenas unos meses, hoy vuelve a colocarse en el centro del debate nacional y está generando preocupación, incertidumbre y muchas preguntas dentro y fuera del país. En 1970, el día de hoy traemos información de última hora que está sacudiendo los cimientos del poder y moviendo piezas importantes dentro del complejo tablero político venezolano. Nuevos movimientos, nuevas declaraciones y nuevas decisiones han comenzado a llamar poderosamente la atención de millones de venezolanos que siguen cada acontecimiento con expectativa y preocupación. Delcy Rodríguez vuelve a estar en el centro de la escena política. Nuevas acciones, nuevas estrategias y nuevas señales provenientes del alto gobierno han despertado todo tipo de interpretaciones y análisis. Mientras algunos consideran que se trata de medidas destinadas a enfrentar la situación actual, otros aseguran que estos movimientos podrían responder a escenarios mucho más profundos y de largo alcance. Lo cierto es que Venezuela atraviesa nuevamente momentos decisivos. Cada declaración pública, cada reunión y cada anuncio son observados con lupa tanto por los ciudadanos como por los actores políticos nacionales e internacionales. La sensación de que algo importante se está moviendo detrás de las puertas del poder comienza a extenderse rápidamente por todo el país. Y mientras esto ocurre, millones de venezolanos continúan preguntándose qué viene después. ¿Estamos frente a simples ajustes políticos o ante el inicio de una nueva etapa para Venezuela? ¿Qué significado tienen realmente estos movimientos? ¿Quiénes ganan y quiénes pierden dentro de esta nueva dinámica que comienza a tomar forma? Las especulaciones no se han hecho esperar. Analistas, dirigentes y ciudadanos intentan descifrar el verdadero alcance de las decisiones que se están tomando en estos momentos. Algunos hablan de reorganización política. Otros consideran que se trata de una estrategia para afrontar nuevos desafíos internos y externos. Lo cierto es que las próximas semanas podrían resultar determinantes para el futuro inmediato del país. Por eso es importante prestar atención a cada detalle, porque en política muchas veces los cambios más importantes comienzan con pequeños movimientos que inicialmente pasan desapercibidos para la mayoría de las personas. Lo que está ocurriendo hoy podría ser simplemente un episodio más dentro de la larga historia política venezolana o podría convertirse en uno de esos momentos que terminan siendo recordados durante años como un punto de inflexión. Mientras tanto, la incertidumbre sigue creciendo. Las preguntas se multiplican, los rumores aumentan, las expectativas se disparan y millones de venezolanos continúan esperando respuestas claras sobre el rumbo que tomará el país en los próximos meses. Por eso le invitamos a quedarse hasta el final de este análisis, porque vamos a revisar cada detalle, cada movimiento y cada señal que se está produciendo en estos momentos dentro del escenario político venezolano. Porque cuando las piezas comienzan a moverse al mismo tiempo, rara vez se trata de una coincidencia. Y ahora llega la pregunta que hoy se hacen millones de venezolanos dentro y fuera del país. ¿Qué está pasando realmente en Venezuela y qué cree usted que ocurrirá durante las próximas semanas? Una cifra escalofriante, es decir, prácticamente una cuarta parte de la población venezolana afectada por los terribles terremotos del pasado 24 de junio. Esto, por supuesto, rompe por completo, hace trizas las cifras oficiales muy a la baja que está manejando hasta ahora Delcy Rodríguez. Hace menos de 24 horas aseguraba que había unos 1.400 muertos cuando las imágenes que nos están llegando de esos centros donde están almacenando, están guardando, por cierto, en pésimas y muy inhumanas condiciones los cuerpos de las víctimas, la ONU está poniendo negro sobre blanco la realidad.
7 millones de afectados, 2 de los cuales están en Caracas, área metropolitana, e incluyendo también La Guaira, y al menos un tercio de las edificaciones, de los edificios de Katia la Mar han quedado destruidos. Esas son las cifras que está manejando la ONU, insistimos, una organización internacional que está dando mucho más detalle de las cifras del régimen, de las autoridades, que supuestamente tendrían que estar abocadas, preocupadas por llevar la realidad de todo lo que está viviendo Venezuela, el pueblo venezolano en estos momentos. Hay maquillaje de cifras. El balance, la realidad oficial dista mucho de lo que se está viviendo en las calles. Un régimen que está intentando amordazar a la prensa, poniendo obstáculos a los rescatistas internacionales. Ya lo habíamos anunciado en programas pasados y nos vuelven a llegar denuncias. Podemos tener acceso de nuevo a denuncias de este tipo y por supuesto las más preocupantes, la de los saqueos que se están produciendo en los edificios destruidos, en los edificios afectados. Y la indignación, por supuesto, es máxima cuando estos saqueos están siendo ejecutados por miembros de los cuerpos de seguridad del régimen que en teoría tendrían que tener como labor principal la de salvaguardar las vidas, los bienes y rescatar a las víctimas. Lejos de ello, lejos de esa labor humanitaria, lejos de esa labor de protección que son inherentes al cargo que ocupan, lo que están haciendo es robar y desvalijar. Por supuesto, no de forma generalizada, pero ya hemos tenido noticias muy preocupantes en distintas zonas de La Guaira, también de otros lugares del país donde se están produciendo estos bochornosos saqueos, estos robos que han sido repudiados. Ayer los propios pobladores de La Guaira obligando a romper los dólares que habían conseguido los guardias nacionales, llamándolos lambucios, llamándolos muertos de hambre, bueno, confrontándolos por no tener humanidad sobre lo que están buscando, sobre el trabajo que está haciendo. Y hoy también hemos visto repetir de nuevo estas escenas. También tenemos escenas, afortunadamente, mucho más esperanzadoras en estos minutos y en estas horas ya críticas, cuando nos encaminamos a las 96 horas de esa terrible tragedia del 24 de junio pasado. Tenemos a una Delcy Rodríguez que recibe con los brazos abiertos como si se tratasen de brigadistas amigos y oculta todas las penurias que están recibiendo los rescatistas voluntarios. Vamos a hablar de esto, lo que está sucediendo en Madrid, la solidaridad de todo el mundo, del pueblo venezolano dentro y fuera del territorio nacional, y también de esos rescates de último minuto, de última hora, que nos están devolviendo la esperanza, que nos indican que todavía la esperanza sigue viva, y mientras haya vida, por supuesto, tienen que seguir la búsqueda de los supervivientes y también, en definitiva, los trabajos de desescombro y los trabajos de reparación de todas las zonas afectadas. Esperemos que con grandes lecciones de todo tipo, de urbanismo, de construcción, de planificación, mejoras en el sistema. Bueno, se necesita una reforma profunda en la política pública en relación con este tipo de tragedias, con los terremotos, que además Venezuela, que sufre, es territorio proclive a este tipo de catástrofes naturales, no se puede dar el lujo de mirar para otro lado, de ser permisiva, de autorizar todo tipo de construcciones que luego se convierten en trampas mortales para sus habitantes. Por supuesto, ante este tipo de desastres naturales, evitar por completo la pérdida de vidas y la pérdida de materiales, de viviendas, es una tarea pues prácticamente imposible,
pero Venezuela no ha tenido sistema de detección y sistema para prevenir, atenuar y afrontar situaciones de emergencia como esta. Ha desmantelado todo sistema de protección civil, carece de sistemas de alerta antisísmica y prácticamente no había ambulancias, retroexcavadoras, equipos de rescate, prácticamente pendiente de la ayuda que pueda recibir también en esta materia por parte de los rescatistas, de los bomberos, de las autoridades militares, policiales de otros países. Muy lamentable que esto esté ocurriendo en Venezuela y que la tarea de esos militares y de esos funcionarios de las fuerzas de seguridad se vea tristemente reducida a la de burócratas en algunos casos y tristemente en otros mucho más graves y lamentables en la de robo, saqueo de las víctimas. Una de las acciones más deleznables que hemos presenciado y que han denunciado las víctimas a través de las redes sociales. Vamos a comenzar con el programa con las declaraciones de la OIM, de la ONU. Bueno, es muy llamativa y muy dolorosa también la imagen que ofrecen, el diagnóstico que están ofreciendo de la situación actual de este domingo ya 28 de junio a casi 96 horas de esa tragedia. Pinta un panorama mucho más aterrador de lo que en principio cualquiera pudo imaginar. Con base en las mejores proyecciones de población y daños disponibles, la OIM estima que hasta 6,76 millones de personas podrían verse afectadas en Venezuela después de estos eventos. Esto incluye hasta 2 millones de personas solo en Caracas. Gracias a nuestros socios de Microsoft AI for Good Lab, hemos recibido evaluaciones iniciales de mapeo satelital que indican que el 31,5% de los edificios en Katia la Mar están dañados. Ya está claro que el desplazamiento aumentará a medida que más comunidades se vean afectadas y la gente busque seguridad. Nuestros equipos se están preparando para proporcionar refugio de emergencia, agua, apoyo en saneamiento e higiene, servicios de salud y protección. Bueno, este duro informe coincide también con algunos pronósticos que están manejando los institutos, los organismos que estudian este tipo de fenómenos, de tragedias naturales en los Estados Unidos, que están calculando que los muertos en Vargas pueden ser como mínimo de 10.000 personas, 10.000 víctimas después de estos graves terremotos sufridos el 24 de julio. No solo en edificios construidos ya hace algunos años, algunos de ellos en laderas, en zonas peligrosas, sino también por esos programas de vivienda que supuestamente estaban destinados para que el régimen otorgara vivienda segura a las víctimas de otros desastres naturales y que terminaron también derrumbándose, como las viviendas de 1999 también en el deslave en el estado Vargas. Por tanto, una solución que se volvió a transformar en problema. Algunos de los edificios de la llamada Misión Vivienda quedaron completamente afectados y vamos a ver si tienen daños estructurales, cuántos de ellos tendrán que ser derribados y no pueden ser aptos para su habitabilidad. Lo sigue, lo informa, lo denuncia nuestro compañero periodista Carlos Julio Rojas, que nos trae este reporte desde el Nuevo Circo en Caracas. Carlos Julio Rojas, periodista, defensor de derechos humanos, coordinador del Frente Norte de Caracas. Aquí estamos en la Misión Vivienda, ubicada en la avenida Bolívar, frente a Nuevo Circo, una de las misiones viviendas que sufrió más por los dos temblores del 24 de junio. Como pueden ver, los daños estructurales son bastante fuertes. Aquí habitaban alrededor de 700 familias que tuvieron que ser desalojadas. Luego de toda una presión ciudadana fueron reubicadas y están en el albergue del histórico Nuevo Circo, donde nosotros hacemos un llamado a la ciudadanía para que pueda traer comida, enlatado,
colchones, para poder ayudar a estas familias. ¿Qué es lo importante? De los sitios más afectados son las misiones vivienda. Está la misión de La Paz, está la de San Bernardino, está aquí la de Nuevo Circo. Es importante resaltar la conciencia que tuvieron los vecinos en las misiones vivienda, que en el momento que se da la sacudida tan fuerte se retiraron y no volvieron. Lo importante, entiendo los bienes materiales, pero lo importante es preservar la vida. Es el momento, es el Frente Norte Caracas, de realizar la conciencia hacia los vecinos que no pueden volver a las viviendas hasta que se realice una inspección por parte de los entes competentes, Protección Civil, el Colegio de Ingenieros de Caracas, las facultades de ingeniería y los entes competentes. Lo importante es la unión y la solidaridad en esta situación difícil. Fueron los terremotos más grandes en la historia de Venezuela y este es el resultado. Bueno, fíjense ustedes el panorama en el que estamos en 2026. Los beneficiarios de la misión vivienda, esas casas construidas rápidamente, y ahora tendremos que analizar y ver si con garantías o sin ellas, viviendas para familias vulnerables que fueron víctimas de otras catástrofes naturales, se volvieron a quedar sin vivienda. Misión vivienda que deja sin vivienda a los beneficiados. Esta es la realidad detrás de la propaganda. Este es el día a día detrás de la campaña. Si se rasca un poco, detrás del discurso, detrás de la pancarta, esto es lo que hay. Construcción barata y carente de garantías para resistir un terremoto como el que hemos vivido en los últimos días en Caracas. Claro está que muchísimas otras viviendas también fueron desplomadas que no forman parte de la misión vivienda, pero no debería dar ejemplo un gobierno normal cuando está construyendo vivienda, cuando está dando solución habitacional, en teoría, para las víctimas de unas catástrofes naturales, como mínimo, garantizar que esas viviendas puedan sobrevivir a otras catástrofes naturales, porque información, tecnología y medios había para ello. ¿Qué es lo que ha pasado y por qué esas autoridades, ese régimen que llegó con un gravísimo desastre natural en 1999, ahora está afrontando, esperemos ya en las postrimerías de su mandato, de su ciclo, otra nueva catástrofe natural con una gestión, ya se ve en las pocas horas de la tragedia, como mínimo cuestionable, como mínimo se deberían pedir explicaciones sobre todo lo que está sucediendo, y ya está reportando también, por cierto, la prensa internacional. Vamos a hablar ahora de ello. Mientras tanto, mientras todo esto sucede, Delcy Rodríguez sigue de campaña. Sigue en propaganda, en campaña política abierta, dándole la bienvenida con los brazos abiertos a los rescatistas y pintando casi como idílica esta colaboración que hay entre un régimen que prácticamente no ha ofrecido nada, que ha dejado a los operarios trabajar con las uñas y que ha puesto obstáculos a los que vienen, bueno, prácticamente asegurar que la colaboración es perfecta con estos organismos internacionales que han salvado, ha dicho Delcy Rodríguez, este sábado pasado, 33 vidas. Esperemos que este domingo también se produzca una buena cifra de vidas salvadas y que en estas horas que son críticas, porque ya el estado de salud de quienes están debajo de los escombros es límite, puedan ejecutar la mayor cantidad de rescates posibles. Esta era la propaganda de Delcy Rodríguez. Estamos en las horas críticas de poder salvar vidas. Y nosotros, quienes no estamos en las labores como ustedes, estamos en oración para que podamos encontrar personas con vida. And for all of us who are not in the duties that you are having, they are praying, Momsa.
so that you can find people still alive. Hoy hemos conseguido 33 personas con vida Today we found 33 people still alive. y quería agradecerles. And I want to thank you. Me acompaña el presidente del Parlamento venezolano y el vicepresidente de Seguridad Ciudadana, más el ministro de la Defensa. I'm joined today here by the President of the National Assembly, the Vice President for Security, and the Minister of Defense. Y la autoridad única que ha sido designada para esta tragedia. Además del canciller de la República y los vicecancilleres que nos acompañan. Cada brigadista que llegó a Venezuela, cada perro que ustedes trajeron, traen un mensaje de amor para nuestro país. Our three canine dog that's here have brought a message for the country. El pueblo venezolano tiene mucha esperanza en ustedes. The people of Venezuela have hopes. A los sitios donde ustedes llegaron llegó esperanza. Every point, every area we have been filled in hope. Y se unieron al extraordinario trabajo que los rescatistas venezolanos han estado haciendo desde el primer minuto. And you joined the amazing work that the teams of Venezuela have been doing to remove the. Así que yo espero que puedan continuar y que nos traigan más buenas noticias de rescates de personas con vida. So I can hold them up, they may open to you and bring us even more good news of more alive people. Bueno, solo nos queda con este agradecimiento, como decía el vicepresidente Cabello, que este espíritu de hermanamiento que ustedes trajeron a Venezuela sea la bandera de una nueva humanidad. Lo primero que hay que entender es que Venezuela está atravesando uno de los momentos más delicados y complejos de toda su historia contemporánea. La tragedia provocada por los recientes terremotos no solamente destruyó infraestructura, viviendas y carreteras, sino que también alteró completamente las prioridades políticas del país y modificó el equilibrio de poder dentro del propio chavismo. El movimiento más importante de Delcy Rodríguez durante estas semanas ha sido intentar proyectar una imagen de control institucional en medio del caos. En situaciones de desastre nacional, la percepción pública de liderazgo puede ser incluso más importante que las decisiones administrativas concretas. Por esa razón, cada aparición pública, cada anuncio y cada recorrido por las zonas afectadas tiene un enorme valor político. Delcy Rodríguez entiende perfectamente que su supervivencia política depende de demostrar capacidad de gestión durante la emergencia. Si logra transmitir estabilidad y capacidad de respuesta, puede consolidar su liderazgo dentro del chavismo. Si fracasa, comenzarán inevitablemente las presiones internas y las disputas entre los distintos grupos de poder. El segundo movimiento de Delcy ha sido acelerar la apertura internacional y la cooperación con gobiernos y organismos extranjeros. La magnitud de la tragedia simplemente supera la capacidad operativa del Estado venezolano para responder por sí solo. La llegada de rescatistas internacionales, ayuda médica y asistencia financiera no es únicamente una necesidad humanitaria, sino también una necesidad política. Otro elemento importante es el intento de diferenciar su liderazgo del legado político de Nicolás Maduro. Diversos analistas han señalado que existe una estrategia de reconfiguración de la imagen del poder venezolano, buscando proyectar una administración más pragmática y menos ideológica, enfocada en la recuperación económica y la reconstrucción nacional. Aquí aparece el segundo gran actor del escenario venezolano, Diosdado Cabello. Históricamente, Diosdado Cabello ha representado el poder territorial, los sectores de seguridad y una parte importante de las estructuras políticas regionales del chavismo. Mientras Delcy se mueve principalmente en los ámbitos económico y diplomático, Cabello mantiene influencia sobre mecanismos fundamentales para la estabilidad política interna. Eso convierte la relación entre ambos en el principal factor de estabilidad del país. Hasta este momento, los acontecimientos apuntan hacia un acuerdo de convivencia política dentro del chavismo.
Ninguno de los sectores parece interesado en abrir una confrontación interna en medio de la peor emergencia humanitaria de los últimos años. Una disputa entre ambos sectores tendría consecuencias devastadoras para la gobernabilidad y probablemente provocaría fracturas institucionales difíciles de controlar. Por eso el mensaje que se ha intentado transmitir desde las instituciones es uno de unidad, coordinación y continuidad administrativa. Incluso durante la declaración del estado de emergencia, ambos aparecieron juntos junto a otros dirigentes importantes del oficialismo. La oposición venezolana enfrenta un desafío completamente distinto. Durante años, gran parte de su estrategia se basó en la presión internacional, las sanciones y el desgaste progresivo del chavismo. Sin embargo, la tragedia nacional cambió las prioridades de la población. Cuando una familia pierde su vivienda, cuando un hospital deja de funcionar o cuando una comunidad queda incomunicada, las discusiones políticas tradicionales pasan temporalmente a un segundo plano. La población comienza a exigir agua, electricidad, alimentos, medicinas y reconstrucción. Eso obliga a la oposición a redefinir completamente su discurso político. La oposición necesita encontrar el equilibrio entre mantener sus exigencias democráticas y participar activamente en los esfuerzos de recuperación nacional. En este contexto aparece otra pregunta fundamental. ¿Qué tan cerca está Venezuela de una transición? La respuesta probablemente es mucho más compleja de lo que muchos imaginan. Las transiciones políticas rara vez ocurren de manera repentina. La mayoría de las transiciones exitosas del mundo comenzaron con pequeños acuerdos, reformas graduales y transformaciones institucionales que inicialmente parecían insignificantes. Lo que hoy observamos en Venezuela podría representar precisamente esa fase inicial. La apertura económica, el acercamiento internacional, la flexibilización parcial de algunas políticas y la búsqueda de inversiones externas son señales que históricamente suelen acompañar procesos de transición política gradual. Sin embargo, todavía existen factores que dificultan una transición rápida. El primero es la cohesión interna del oficialismo. Mientras las principales figuras del poder mantengan acuerdos básicos de funcionamiento, resulta difícil imaginar cambios políticos abruptos. El segundo factor es la estabilidad de las instituciones militares y de seguridad. Hasta el momento no existen señales públicas de fracturas importantes dentro de esas estructuras, lo que contribuye a la estabilidad del gobierno actual. El tercer factor es la propia tragedia nacional. Paradójicamente, los grandes desastres naturales muchas veces fortalecen temporalmente a los gobiernos porque concentran la atención nacional en la gestión de la emergencia y reducen la confrontación política tradicional. Eso ocurrió en numerosos países después de terremotos, huracanes e inundaciones. Pero también existe el efecto contrario. Si la respuesta gubernamental es percibida como lenta o insuficiente, el desastre puede convertirse en un acelerador del desgaste político. Y precisamente ese es uno de los mayores riesgos para el gobierno actual. Las críticas por la lentitud de algunas operaciones de rescate y por las limitaciones logísticas ya comienzan a aparecer en distintos sectores de la sociedad venezolana. Otro aspecto importante es la economía. La reconstrucción de carreteras, puertos, aeropuertos, hospitales y viviendas requerirá miles de millones de dólares durante los próximos años. Ningún gobierno venezolano puede asumir en solitario un esfuerzo financiero de semejante magnitud. Eso obligará a buscar inversión internacional, financiamiento multilateral y acuerdos económicos de gran escala. Y cuando un país necesita abrirse económicamente, muchas veces termina abriéndose también políticamente. Por eso algunos analistas consideran que la reconstrucción podría convertirse en el catalizador de una transformación más profunda del sistema político venezolano. Ahora bien, hablar de transición no significa necesariamente hablar de un cambio inmediato de gobierno. La transición puede adoptar muchas formas. Puede ser una apertura electoral progresiva. Puede ser un proceso de reformas institucionales. Puede ser una ampliación gradual de espacios democráticos. Puede ser una negociación entre sectores del oficialismo y de la oposición.
Puede incluso ser una combinación de todos esos elementos. La gran pregunta no es si Venezuela cambiará. La verdadera pregunta es la velocidad de ese cambio. Hace 5 años muchos consideraban imposible cualquier transformación significativa. Hoy prácticamente todos los actores políticos discuten cómo será la Venezuela posterior a la crisis, y no si esa Venezuela llegará a existir. Eso representa un cambio enorme en el debate político nacional. ¿Qué viene ahora para Venezuela? Probablemente vendrán meses extremadamente difíciles. La prioridad inmediata será salvar vidas, atender desplazados y reconstruir infraestructura crítica. Después llegará la etapa económica, posiblemente la más complicada de todas. Más tarde llegará inevitablemente el debate político sobre el modelo de país que surgirá después de la reconstrucción. En ese momento, la sociedad venezolana tendrá que responder preguntas fundamentales. ¿Qué tipo de economía quiere construir? ¿Qué tipo de instituciones necesita fortalecer? ¿Qué relación quiere mantener con la comunidad internacional? ¿Qué papel tendrá la oposición en el nuevo escenario político? ¿Qué papel desempeñarán las figuras históricas del chavismo dentro del futuro sistema político venezolano? Las respuestas a esas preguntas probablemente definirán el país durante las próximas décadas. Lo único que parece claro es que Venezuela, después de esta tragedia, no será exactamente la misma Venezuela que existía antes de ella. Los grandes terremotos no solamente destruyen edificios, también modifican estructuras económicas, sociales y políticas, y muchas veces obligan a las naciones a replantearse su futuro desde sus propios cimientos. Quizá esa sea precisamente la gran discusión que comienza hoy en Venezuela. No solamente cómo reconstruir las ciudades destruidas, sino también cómo reconstruir la confianza, las instituciones y el proyecto nacional para las próximas generaciones.